Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de práctica del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo una práctica bien importante, como es el cómo liberarse de la personalidad. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a esta práctica. Bueno, vamos a ir revisando el audio y el video. Si alguno de los que se vaya uniendo al en vivo, pues me puede corroborar el audio, si se escucha bien, si se ve bien, si pudieron ingresar a través del enlace del grupo, pues les agradecería si me avisan. De esa manera, pues estaríamos corroborando eh, si está corriendo bien el video. Bueno, creo que aparentemente sí. Bueno, dándole la bienvenida a todos los que se unan ahora mismo a la práctica en vivo y pues a las personas que hagan la práctica de manera diferida. Sin embargo, recordemos que siempre los horarios de práctica nos sirven eh, por lo menos para dedicarle ese corto tiempo a revisar un aspecto de nuestra psicología y ya cuando nosotros vamos a hacer la práctica particular cada uno, pues puede dedicarle mucho más tiempo y llegar a encontrar pues muchos más aspectos de su psicología que pues de repente no haya visto durante la práctica, porque recordemos que en la práctica por cuestiones de tiempo en internet y que la práctica no se haga tan larga, pues tratamos de hacerla de 5 en 5 minutos, los aspectos cuando más revisamos, pero es precisamente porque no se alargue mucho la práctica, pero uno ya en particular pues puede dedicarle mucho más tiempo a cualquiera de las prácticas que enseñamos en conocimiento de sí mismo. Bueno, recordemos que todas las conferencias, las prácticas y todo el material complementario es completamente gratuito, de libre acceso. Siéntanse libres de compartir todas estas conferencias y todas estas prácticas porque son completamente gratuitas y de libre acceso. O sea, recordemos que el compartir pues nos ayuda a sacar adelante ese tercer factor de la revolución de la conciencia, como es el sacrificio por la humanidad, porque de esa manera pues podemos llegar a más personas y de esa manera pues cada uno de los que vivimos en este planeta pues deberíamos tener esa oportunidad, así como nos las dieron a nosotros de manera desinteresada, pues que cada uno tenga esa oportunidad de manera que si así lo decide pues pueda tener las herramientas para hacer el trabajo interior. O sea, ese trabajo de desarrollar su conciencia, ese trabajo de autorrealizar a su ser interno. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio a la práctica eh, que tiene que ver pues con la conferencia sobre ego, personalidad y esencia que vimos en la semana. Y de esa manera pues lo vamos a ver, a vivenciar hoy en la práctica pues cómo vemos esos aspectos de nuestra personalidad. Entonces, por acá le vamos dando la bienvenida a Orlando, que nos saluda por acá. Nos confirma que sí se escucha bien. Bueno, muchas gracias, Orlando. Por acá nos saluda Antonio también. Bueno, bienvenido, Antonio. Bienvenido a todos los que se estén uniendo al horario de prácticas. Bueno, vamos a ir dando inicio a esta práctica que se titula Cómo liberarnos de la personalidad. Entonces, veíamos en la práctica, perdón, en la conferencia, lo que es nuestra personalidad y vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que es la personalidad acá antes de que iniciemos la práctica.
Entonces, el objetivo de esta práctica es identificar qué sustenta nuestra personalidad, cómo se creó, cómo se ha fortalecido a lo largo de nuestra existencia y cómo trabajarla para salir de la fascinación en la que nos encontramos a causa de esta. Y es que allí tenemos que observar pues cómo nuestra personalidad, recordemos que lo hablábamos en la conferencia, la personalidad es un vehículo para que se manifiesten nuestros defectos psicológicos. Entonces tenemos que observar pues cada detalle de cómo se fue formando esa personalidad, cómo desde que se fue formando fue eh, permitiendo el que se manifestara esa forma en que se puedan expresar nuestros defectos psicológicos. Entonces, de esa manera, pues vamos a ir observando, pues, qué es lo que hace, o sea, qué es lo que le da la facilidad o el vehículo a nuestros defectos para que se manifiesten y de esa manera, pues, poder ver toda la estructura de un defecto psicológico y eliminarlo incluso en los aspectos de la personalidad. Entonces, veíamos en la conferencia que la personalidad es un vehículo energético, viene a formar nuestra forma de ser, entonces viene representando como un manual de manifestación de nuestros defectos psicológicos. Veíamos que nuestra personalidad pues está en el aspecto de las dimensiones, está en la segunda dimensión, donde no se va como el defecto psicológico que va directamente del deseo al placer y del placer al dolor, no es lineal, sino que lleva un trayecto específico que recorre cada defecto psicológico para llegar entonces a satisfacerse. Entonces, en esa segunda dimensión que vemos esa superficie, o sea, esa profundidad, donde es esa vuelta que busca, o sea, que nos da ese vehículo energético para que el defecto se pueda manifestar. O sea, no es que, por ejemplo, yo paso por una panadería y tengo el defecto psicológico de la gula, por ejemplo, y no es que directamente voy y agarro ese dulce de allí, me lo como porque el defecto psicológico se me activó, me quiero comer eso y me lo comí. No, el defecto psicológico digamos, se vale de nuestra personalidad, perdón, donde pues busca, o sea, con qué maneras puedo llegar a ese defecto psicológico, a satisfacerlo. Entonces la persona empieza, bueno, de repente no tengo dinero, pero allá estoy viendo que está alguien que conozco, de repente si yo lo saludo y le hablo y mira, pero desde que no te veía, qué bien, y cónchale, cómo está la familia y no sé qué, y qué haces aquí, ay, mira, ay, tú, muérgano, no brindas. Entonces de repente la personalidad me muestra qué aspectos o qué recorridos puedo hacer de manera de llegar a satisfacer el defecto psicológico, que es comerme ese dulce. Entonces puedo lograr en ese convencer a la persona de decirle entre los jueguitos y que tenía tiempo que no te veía y el saludo, pues lograr que esa persona me brinde el dulce y de esa manera pues se satisface el defecto psicológico. Pero entonces es ese recorrido que hace nuestra personalidad. Si mi personalidad fuese muy tímida, donde no me atrevería a saludar a otra persona o a llegar a preguntarle o a decirle o a insinuarle que me compre aquello, pues entonces la persona pues tiene en su personalidad otros aspectos para satisfacer entonces otros defectos psicológicos. Pero siempre cada defecto psicológico en nuestra personalidad tiene un manual para manifestar el defecto. Solo que en cada persona, pues ese manual es distinto. O sea, así como les decía en el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, para satisfacer ese defecto que estábamos hablando de la gula, pues en mí daría esa vuelta así con la simpatía y la cosa y hago que alguien me compre el dulce. Pero entonces otra persona pudiera eh, poner el aspecto de lástima o de estar como pidiendo, o sea, que no tenga aspectos de vergüenza porque no los haya desarrollado eh, en, en el tiempo en que creó su personalidad, sino que esté acostumbrado, según eso que aprendió y cómo desarrolló su personalidad,
pues pueda generar lástima en la gente y entonces pone una cara de, ay, mire, señor, ¿será que usted es que mire, no como hace 3 días? Y entonces el señor me dice, no, pues le compro, no sé, una pizza. No, bueno, es que en realidad, es que siento como muy pesado el estómago y yo creo que de repente lo que me caería bien es ese dulce. O sea, la persona con su personalidad buscaría la manera de llegar al objetivo. Entonces, como les decía, distintas personalidades, pero lo hace, o sea, logra dar esa vuelta, ese recorrido para que el defecto psicológico se manifieste. Entonces, no todos tenemos la misma forma de manifestar nuestra personalidad, de lograr esos objetivos del ego, sino que unos de una manera, otros de otra manera. Una persona, por ejemplo, que quiera alimentar el yo ladrón, eh, ya va, permítanme un momentito. Ok, me disculpan. Una persona, por ejemplo, que quiera alimentar el yo ladrón, si en el tiempo en que creó su personalidad, recordemos que la personalidad se forma a través de lo que vamos copiando de nuestra familia. Bueno, de hecho vamos a ir avanzando y hablamos sobre este ejemplo un poquito más adelante. Recordemos que nuestra personalidad y todos los aspectos de ella pues van ya en el diseño electropsíquico una vez que la persona en una existencia anterior muere. Entonces, esa persona que ha alimentado cierta cantidad de defectos psicológicos en la vida anterior, pues la persona muere y una vez que le hacen los 3 juicios, que eso lo hablábamos en la conferencia número 2, pues ya allí le hacen un diseño electropsíquico donde van cada una de las características de la personalidad de esa persona cuando vuelva a nacer, de manera que pueda darle cabida a cada uno de esos defectos psicológicos que le corresponde alimentar en esta existencia y de esa manera pues seguir en ese proceso de aprendizaje que tiene la chispa. Por ejemplo, una persona que haya sido, digamos, muy adúltera, haya sido una persona muy abierta en cuanto a los conceptos sobre el sexo y pues se haya ligado mucho a nivel sexual, pues entonces en esa existencia pues desarrolló ese yo adúltero, ese yo promiscuo, se ligó con muchas personas. Entonces, en esta existencia, que de hecho pues lo hablábamos en esa conferencia, a veces estamos del lado del victimario y a veces en la siguiente existencia entonces estamos del lado de la víctima. Entonces, esa persona que adulteró, que maltrató a través del aspecto del sexo, pues entonces en esta siguiente existencia, pues puede traer una personalidad sumisa, donde entonces llega a crear en su personalidad, pues conceptos como de que, bueno, es que los hombres son así, ninguno son fieles y entonces tiende a tener esa personalidad donde acepta esas situaciones de maltratos, de ofensas, donde la pareja adultera y la persona dice, ay, bueno, pero es que ¿cómo hago yo? Es que no puedo hacer nada, porque yo de todas maneras siento que lo quiero y es porque la persona pues le toca en esta existencia pues esa otra parte de la moneda. O sea, en la existencia anterior pues adulteró, maltrató y tal, y en esta existencia pues le corresponde del otro lado y entonces viene ya con una personalidad entonces eh, apacible, una personalidad sumisa donde entonces está presta para manifestar pues esos defectos psicológicos que le van a permitir eh, vivenciar ese otro aspecto del defecto psicológico que así como él estaba maltratando, pues en esta existencia ahora le corresponde pues ser maltratado. Y de esa manera pues el diseño electropsíquico garantiza el que la persona pues así como hace o así como hizo en una existencia anterior, pues en esta le corresponde entonces que le hagan, porque recordemos pues que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Por eso es que cuando hablamos sobre la ley del karma,
hablábamos de que no hay nada injusto, o sea, todo lo que los procesos que llegamos a vivenciar a lo largo de nuestra vida o que vemos en otras personas y que muchas veces podemos llegar a pensar de que son injustos, pues en realidad no es así. O sea, todo está demarcado en ese diseño electropsíquico donde la persona pues simplemente viene a pagar cada uno de esos encuentros que tiene ya pautados con cada uno de esos defectos psicológicos que alimentó en existencias anteriores. Entonces, por acá nos saluda Edith Elisa. Bueno, buenas noches para ti, Edith, bienvenida. Entonces, nuestra personalidad es el vehículo sencillamente de manifestación de nuestros defectos psicológicos. Es lo que permite que ellos se manifiesten. Entonces, cuando el niño nace, de hecho muchas veces llegamos a vivenciarlo, los que hemos tenido hijos o los que hemos tenido sobrinos pequeños, bebés, el bebé nace con su 3% de conciencia inatrapable, nace con ese 3% despierto, porque recordemos que ese 3% se duerme es cuando se crea nuestra personalidad. Pero como el bebé no ha creado su personalidad, pues tiene ese 3% de conciencia despierto y en ese punto el bebé pues sí sabe a qué vino a la manifestación. Sabe que vino fue a autorrealizarse. Sin embargo, en la medida en que va formando su personalidad, ese concepto, o sea, todos los conceptos de la personalidad van haciendo que ese 3% de conciencia despierto pues se duerma por la misma fascinación que va adquiriendo la persona hacia todos los aspectos de la personalidad. Ese bebé que tiene ese 3% de conciencia despierto pues llega incluso a ver sus defectos psicológicos que están rondando en torno a la cuna, rondando al bebé porque quieren entrar en ese cuerpito, pero no tienen la posibilidad de entrar porque no ha creado el vehículo energético para sus defectos psicológicos. Por eso muchas veces el niño llora y de hecho a veces las mamás nos ponemos y buscamos en esa cunita que algo lo picó, que algo le pasó, lo bañamos, la persona incluso a veces en muchos países donde pues se tienen algunos tipos de estas creencias de que al niño le echaron mal de ojo, que alguien lo tocó y tenía alguna mala vibra y por eso el niño empezó a llorar y muchas veces es esto lo que ha sucedido. O sea, que está algún defecto psicológico que son pues como lo vemos acá, ellos los pueden percibir tal cual son a nivel astral, donde tienen pues aspectos pues bastante feos, y eso es lo que lo hace llorar. Entonces, eh, hasta tanto el niño no llegue a desarrollar su personalidad, pues esos defectos psicológicos no van a poder terminar de entrar. Ellos van entrando a medida que el niño va desarrollando el vehículo. Entonces ya vamos a describir un poco ese proceso. Ajá. Entonces, en la medida en que el niño va copiando, porque recordemos que la personalidad se forma es a través de la imitación, durante esos 7 años el niño va es imitando. O sea, si por ejemplo la mamá acostumbra a vestirse y acomodarse y a maquillarse y arreglarse, pues la niña va viendo cómo, bueno, hay que salir a arreglarse y entonces la mamá llega y dice, no, porque no vaya a ser que me consiga, si la mamá está soltera, pues entonces no vaya a ser que me consiga el hombre de mi vida hoy y entonces la niña va fijando, ok, uno tiene que arreglarse para ir a conseguir un novio. Entonces va fijando de acuerdo a los comentarios, a las formas de ser de la mamá, de las hermanas, si tiene hermanas, tías, primos, o sea, todo el entorno familiar llega o sea, el niño está como una esponja copiando de todo lo que ve. Entonces, los aspectos de la cultura, donde por ejemplo uno puede, el niño puede ver, el niño o niña, puede ver que cuando llega un familiar lo tratan bien y entonces empieza a ver, pero cuando viene otro familiar lo tratan mal y entonces empieza como a atar caos y entonces resulta que está papá y mamá de repente hablando,
No, porque es que no, vino fulanita, no, a ella había que tratarla muy bien, no viste la última camioneta que se compró, no. Entonces el niño va fijando, ok, hay aspectos en la economía que tiene alguien, o sea, si a una persona le va bien económicamente, hay que tratarlo bien. A una persona que le va mal económicamente, no, a esa hay que tratarlo mal. Todo eso lo va copiando en su personalidad. Personas que, por ejemplo, alimenten defectos psicológicos ladrones, que era el ejemplo que les iba a poner, en personas que uno pudiera decir, no, pero yo no tengo ese defecto psicológico, pero es cuestión de empezar a observar, o sea, qué es un defecto psicológico y cómo es que se va alimentando. Una persona puede haberse desenvuelto o haberse criado, desarrollado en un entorno humilde y otra persona en un entorno de bien estable económicamente y sin embargo los dos pueden desarrollar ese yo ladrón. Y vamos a explicarle cómo se da esto a nivel de esa formación de la personalidad. El niño que se desarrolla en un ambiente donde hay mucha dificultad económica, él puede ver que el papá pues está pendiente de que si están en alguna parte y hay algo por ahí mal puesto, pues él se lo agarra y le dice al niño, miren, qué maravilla, gracias a Dios que nos conseguimos este celular, ahora lo vendemos y bueno, solucionamos nuestro problema económico por unos cuantos días. Y el niño empieza a formar en su personalidad, ok, hay que estar pendiente de cualquiera, de lo que se le pueda quitar a cualquiera para quitárselo, para uno poder solventar sus problemas económicos. Pero entonces un niño que se cría en un ambiente, en otra situación económica, donde ya allí pues sí tienen buenos ingresos económicos, el niño escucha al papá que está haciendo negocios y entonces no, porque si yo agarro y le compro a este que está pasando por un problema económico y yo le compro, le voy a ofrecer es a tal precio porque como él está pasando un problema económico, yo le puedo ofrecer lo que yo quiera. Entonces yo le voy a ofrecer esta cantidad y voy a salir súper beneficiado porque ahora lo vendo a tal cantidad y allí me voy a acomodar mejor económicamente. Nos vamos a dar ese viajecito de paseo, esas vacaciones que tanto nos merecemos. Eso sí va a ser este año porque con este negocio definitivamente salimos adelante. Y allí ese otro niño en otra esfera económica pues también está desarrollando ese yo ladrón, pero en otros niveles. O sea, no va a ir directamente a agarrar algo ajeno en la calle, pero de igual manera está alimentando ese yo ladrón en esos pues negocios que se hacen de forma fraudulenta, donde se busca sacar pues el mejor provecho en esas transacciones. Entonces, allí pues vemos cómo en esos aspectos de la personalidad, tanto en una situación económica, digamos, difícil, como en una situación económica de opulencia, pues también se puede estar formando esa personalidad en el aspecto del yo ladrón. Entonces, por eso es bueno que una vez que tomamos la decisión de trabajar un defecto psicológico, recordemos que debemos juzgarnos despiadadamente, es revisar desde cuánto, o sea, qué tan atrás, porque muchos de nuestros psicológicos se formaron del inicio de nuestra personalidad, o sea, empezaron a alimentarse allí, que recordemos que los tenemos alimentando pues muchísimas existencias y hasta tanto no encontremos pues el origen desde donde empezó a alimentarse, pues nos queda como que por allí esa coletillita donde no terminamos de desestructurar al defecto psicológico. Entonces, por eso es lo importante de que busquemos en esa formación de nuestra personalidad, pues cada uno de esos defectos psicológicos. Entonces, recordemos que la personalidad está formada por muchas fracciones, o sea, cada yo tiene la suya, porque cada yo para poder manifestarse, pues tiene su propia fracción. Recordemos que, pues como vemos incluso acá en la imagen y en la imagen que teníamos de entrada,
todos esos aspectos de nuestra personalidad, cuando uno está bravo, tiene, o sea, no solamente es la cara, es la cara, es el aspecto, es en la forma en que se expresa, en la forma en que se para, hasta en la forma en que camina, el tono de la voz. Entonces, todo lo que es la fracción de la personalidad eh, viene a formar lo que es ese vehículo para que se manifieste el yo. Entonces, incluso hay muchos defectos psicológicos que una vez que que se montó la personalidad de ese defecto, pues hay muchos defectos psicológicos que se acomodan a ese mismo aspecto de la personalidad y aprovechan y se alimentan en la misma situación. Entonces, allí pues tenemos que observar pues cada uno de esos detalles en nuestra personalidad. Entonces, de hecho, pues acá vemos cómo tienden a ser varias caras. Una persona puede decir, no, es que yo soy una persona tranquila, pero basta con que le suceda algo que le mueva la ira, donde puede pasar de un segundo a otro, de una cara muy apacible, que estaba muy alegre, que estaba muy tranquilo, de repente compartiendo en familia, y sucede algo a nivel externo, algún evento, y puede hacer que se monte completamente, o sea, se identifica con el defecto psicológico y entonces toma esa fracción de la personalidad en la ira, donde ya la persona pues cambia totalmente su actitud, totalmente su voz, su forma de tratar, su forma de expresarse, la expresión corporal y todo le cambia, porque como vemos acá, pues cada defecto psicológico tiene su propia fracción de la personalidad. O sea, cada uno se expresa a través de una personalidad en particular. Entonces, también es importante que aprendamos a observar cómo se presta nuestra personalidad para que se gesten las recurrencias. Recordemos que hablábamos en la conferencia sobre las recurrencias. Ya va, permítanme un momentito. Hablábamos que nuestra personalidad es tan solo el instrumento de distintas gentes, o sea, de distintos defectos psicológicos o yoes, mediante la cual cada una de esas gentes o yoes cumplen sus compromisos. O sea, si uno tiene, por ejemplo, como vemos acá en la imagen, si una persona tiene por recurrencia, o sea, recordemos que la recurrencia es algo que vuelve a ocurrir de una existencia a otra, donde estamos repitiendo y repitiendo el mismo error. Entonces, si uno tiene pautado, así como en la existencia anterior, nos peleamos y discutimos con una persona cuando llegamos a esta edad, por ejemplo, de los 15 años, en esta existencia, por recurrencia, se vuelve a repetir a la misma edad, con la misma persona, esa misma discusión. La personalidad que trae uno en la manifestación, pues va a darle esa oportunidad para que esa recurrencia se geste. Entonces, uno puede haber aprendido por responsabilidad, por personalidad, eh, que uno no debe dejarse, que las personas son muy vivas, que si uno se la cala en la primera, pues se tiene que aguantar, entonces el que lo humillen todas las veces que otra persona quiera, porque recordemos que uno en la personalidad pues desarrolla todos los aspectos que uno siente o que cree que es. Ah, yo soy tranquila o yo no me la dejo montar, ¿no? Tú me ves así tranquila, pero yo, si a mí alguien se mete conmigo o con alguien de mi familia, pues yo ahí sí salgo, ahí sí se me salen las uñas y a cualquiera le vuelo la cabeza. O sea, una persona puede llegar a expresarse de esa forma y llegar a pensar que eso es lo que la persona es y en realidad pues esos son aspectos de nuestra personalidad que simplemente son el vehículo para que estos defectos se manifiesten. Entonces, esa persona que, por ejemplo, pues tiene ese aspecto de la personalidad donde no, sí, él es tranquilo el muchacho, pero no, él no se deja porque a él le enseñaron en su casa, él llegó a ver incluso como cada vez que alguien trataba de pasar por encima de su mamá o de su papá o le decían algo medio fuerte, no, de una vez ya se exaltaban su papá o su mamá y le decían cuatro cosas a la persona y si era de irse a los puños, pues se iban a los puños. Entonces ya esa personalidad que fue formando ese muchacho,
ayuda a que en el momento en que viene la recurrencia, pues ya hace días que se está gestando. Recordemos que las recurrencias se dan a nivel telepático, ya tiene días donde la persona entonces va sintiendo, no, porque es que ese muchacho, porque es que me habla mal, porque es que yo dije algo en la clase y entonces él me lo refutó y me dejó mal parado. Y entonces llega ese momento donde ese momento justo a esa misma edad en que en la existencia anterior se dio el evento, y pues ya la persona se va directamente donde todo se prestó de acuerdo a su personalidad, a todos esos conceptos que formó desde niño, y se va directamente a los golpes porque ya eso lo tiene, esa personalidad le está prestando el vehículo para que esa recurrencia se dé. Entonces son aspectos pues que tenemos que llegar a observar. Tenemos que ver incluso que la personalidad a nivel interior, que por eso es que debemos observar esos aspectos de la personalidad, nos llega a estancar en nuestro trabajo interior, porque tenemos muchos apegos a nuestros viejos hábitos. Y allí pues vamos a ver que no solamente son todos esos aspectos, esas características de nuestros las características de nuestra personalidad, que como les estaba mencionando, recordemos que son esos aspectos donde la persona llega a estudiar porque en su casa le enseñan, ¿no? Porque es que alguien si no estudia no es nadie, ¿no? Y es que una persona si no es profesional, pues no, no la respetan. Una persona eh, si no tiene un puesto de relevancia, si no gana buenos ingresos, no obtiene buenos ingresos, pues no es nadie en la vida. Entonces, todos esos aspectos van haciendo que la persona pues vaya formándose de esa manera, dándole importancia, o sea, esa importancia exaltada a lo que es el dinero. Que la persona pues puede llegar incluso a trabajar 8, 10, 15 horas con tal de conseguir dinero porque tiene esa convicción, esos conceptos de que únicamente pues teniendo dinero pues va a ser alguien en la vida. Y eso pues todos esos aspectos nos llegan a tener hipnotizados porque no es solamente el aspecto del dinero. La persona desarrolla aspectos de la personalidad de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la política del país, todos los conceptos que adquirimos, de acuerdo a cómo desenvolvernos en la sociedad, ¿no? Porque si es una chica, entonces tiene que estar, o un chico incluso también, pues tienen que estarse vistiendo a la moda, con ciertas marcas, expresándose de tal manera, porque si no, entonces no están en nada. Si hay un concierto, pues ellos tienen que ir a un concierto también, por lo menos una vez en la vida, porque pues así tengan que trabajar para lograrlo, para poder mostrarle a otros, porque eso llegaron a verlo en su formación como aspectos que deben, que son importantes, pues de esa manera la persona los va desarrollando. A que hay que ser alguien en la vida, pues entonces la persona va a estudiar 5, 6, 10, 20 años, o sea, a obtener un título de licenciado, de abogado, de doctor. Ah, no, pero es que no es suficiente, hay que hacer un posgrado, hay que hacer una maestría, hay que hacer un doctorado, porque así sí, ahora sí somos el plus ultra de la sociedad donde, o sea, cualquiera que nos mire, pues tendrá que ser, lo podemos mirar por encima del hombro porque ya somos lo máximo de la sociedad. Entonces, esos son, o sea, ese tipo de personalidad se forma de acuerdo a lo que vimos en la casa, o sea, de lo que vivenciamos en ese entorno familiar y que se fue dando pues en la medida en que el niño fue creciendo y fue formando su personalidad. Entonces la persona llega a fascinarse con el mundo porque ve como que, o sea, esa es la meta. O sea, yo voy es hacia allá, eso es lo que me da felicidad, eso es lo que me hace sentir que estoy vivo, que tengo una razón de ser. Y entonces en eso es en lo que voy a dedicar todo mi tiempo y toda mi energía. Entonces, cuando llegamos al conocimiento, pues entonces la persona ve como que, ajá, pero ya va, o sea,
yo no voy a dejar de ser fulano de tal por hacerme unas prácticas del conocimiento. Y entonces allí uno empieza a observar pues cómo todos esos conceptos pues llegan a ser pues piedras de tranca para hacer el trabajo interior. Una persona incluso pues puede perder sus 108 existencias si no llega a comprender pues que en realidad la única razón del ser es el ser, o sea, a lo que vinimos a la manifestación pues fue a sacar sabiduría, a eliminar pues todos nuestros defectos psicológicos y rescatando esa sabiduría pues llegar a la autorrealización íntima de nuestro ser. Entonces es eliminar toda esa fascinación que tenemos por el mundo, toda esa fascinación por todas esas metas que únicamente pues llevan un interés material y pues satisfacer nuestros deseos que vienen a ser pues todos nuestros defectos psicológicos y de esa manera pues quedamos completamente hipnotizados con nuestra personalidad y nos cuesta mucho sacar tiempo entonces para iniciar el trabajo interior. La persona incluso puede decir, no, es que ya va, yo, a mí sí me interesan estos temas, no, yo sí voy a sacar este trabajo, pero ya va, voy a esperar a que me estabilice un poco más económicamente, voy a esperar a comprar aquella casa y después que tenga este carro y después que mis hijos tengan tal y tal edad. Entonces todo eso pues como estamos completamente hipnotizados con toda la parte material, pues nos llega a estancar en el trabajo interior. Y también están los aspectos de los viejos hábitos. O sea, una persona si por ejemplo tenía esos hábitos, por ejemplo, de ver los partidos de su equipo de fútbol, de béisbol, de, de voleibol, de cualquiera de su país, no, bueno, yo puedo, ya no los veo todos, yo solamente veo los, cuando están los torneos internacionales, ya no los veo todos ya. Y sin embargo, pues estamos viendo que todos esos son aspectos de nuestra personalidad. La persona que dice, no, yo como cuando llego a la casa del trabajo, que estoy muy cansado, entonces me veo mi novelita porque sí, eso me entretiene, pero entonces después que el hombre ve el partido y la mujer ve la novelita, pues resulta que ya están, terminan de agotar sus energías del día y no queda tiempo entonces para las prácticas. Entonces es aprender a revisar todos esos hábitos, esos viejos hábitos de nuestra personalidad y cada uno de esos aspectos de nuestra personalidad que nos estancan en el trabajo interior y no nos permiten tomar la decisión de irnos contra ellos, de ir a eliminarlos precisamente para eliminar esas piedras de tranca. Una persona incluso que tiene esos hábitos o que puede haber formado en su personalidad aspectos como que la familia es lo más importante. No, volvamos acá. Eh, entonces, uno, por ejemplo, se forma como instructor o se está formando como instructor o está viendo alguna conferencia y entonces llega la familia, no, mira que vamos a ir a ver una película o que vamos a salir a comernos algo y entonces la persona que hoy tenía el fogueo o que hoy estaba, le tocaba ver la conferencia o que le tocaba dar conferencia incluso, si ya se había formado como instructor, pues entonces dicen, ay, bueno, no, pues entonces déjenme disculparme en el grupo porque no voy a dar la conferencia y de esa manera pues también nos estamos estancando. O sea, si uno no logra tomar la decisión firme de empezar a hacer el trabajo y respetar los horarios de trabajo que tiene para dedicarle al trabajo de la conciencia, pues definitivamente pues nunca ni siquiera vamos a empezar a arrancar porque recordemos pues que lo que se sugiere es que tengamos un cronograma de actividades y empecemos a meter en ese cronograma de actividades nuestras prácticas e ir respetando los horarios de esas prácticas de manera de que vayamos quitándole tiempo a esos apegos o esos viejos hábitos y vayamos entonces tomando tiempo para el trabajo interior.
Entonces, aprender a observar todo esto, pues nos va a llevar a que una vez que ya uno le ha quitado pues tiempo a esos aspectos de la personalidad, pues debe respetar esos horarios de manera de hacer pues un trabajo serio. Por acá nos saluda también Carla Bonilla. Bueno, buenas noches, Carla, bienvenida. Entonces, vamos a hacer la práctica. Recordemos que es bueno que tengamos un cuadernito, un bolígrafo para hacer nuestra práctica. Vamos a hacer la conjuración del belilín y el círculo mágico. Vamos a hacer una respiración profunda y inhalamos por la nariz profundamente, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa para ponernos en presencia de nuestro ser. Entonces cerramos nuestros ojos, inhalamos, retenemos, exhalamos. Bien, vamos a hacer la conjuración del belilín, que recordemos que es un canto mántrico que aleja las energías negativas del ambiente. Entonces lo hacemos concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Muy bien. Recordemos que para las personas que no conozcan la conjuración del belilín y del círculo mágico, pues está en la conferencia número 7. En la sección de videos en la página, pues lo pueden encontrar. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección, que recordemos que cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, esas energías negativas que acabamos de expulsar del ambiente, pues las cerramos el ambiente energéticamente de manera que no puedan volver a entrar. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora pasamos a hacer la petición de asistencia, donde le pedimos a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, asistencia para que nos colaboren en la práctica que vamos a realizar, que tiene como finalidad acabar con la fascinación de nuestra personalidad. Cada uno lo hace con sus propias palabras internamente. Muy bien.
Ahora vamos a pasar a hacer el proceso de relajación psíquica y física. Recordemos que para relajar nuestro cuerpo psíquico vamos a relajar la emoción y la mente. Para relajar la emoción vamos a respirar suave y profundamente. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca con el mantra Sa. Entonces vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Muy bien, ahora vamos a pasar a relajar nuestra mente, concentrados escuchando ruidos. Podemos iniciar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y después salimos a buscar otros sonidos del entorno. Recordemos que no debemos identificarnos con ninguno de estos sonidos. O sea, escuchamos un sonido, no es que vamos a, por ejemplo, si escuchamos un perro que ladró, no vamos a empezar a pensar, ah, ese perro será que es el del vecino, que no. Simplemente se escuchó un perro, soltamos ese sonido y buscamos otro. Ah, sonó un vehículo, no pensamos nada sobre el vehículo, sino simplemente ahí está el sonido de un vehículo, soltamos, buscamos otro sonido. Y de esa manera pues vamos a ir agudizando el sonido, buscando escuchar sonidos cada vez más lejanos durante un minuto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer el proceso de relajación del cuerpo físico. Entonces recordemos que para relajar el cuerpo físico, pues vamos a imaginar como una luz verde brillante, fuerte, relajante, distensionante, va pasando por cada parte de nuestro cuerpo que vamos a ir imaginando. O sea, imaginamos cómo va entrando en cada parte de nuestro cuerpo y a medida que va entrando va relajando, distensionando esa parte del cuerpo. Entonces, vamos a ir imaginando cómo una luz verde fuerte, brillante, relajante, distensionante va entrando por cada uno de los dedos de nuestro pie derecho. La planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo. Imaginamos cómo esa luz verde cubre todo nuestro pie y cómo lo suelta, cómo lo distensiona. Empieza a subir esa luz por nuestra pierna, relajando, distensionando la piel, la carne, los huesos, los tendones. Llega a nuestra rodilla, nuestro muslo. Imaginamos cómo esa luz verde cubre toda nuestra pierna, cómo relaja toda nuestra pierna derecha y la soltamos. Ahora empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie izquierdo, cubriendo por dentro, por fuera todo nuestro pie izquierdo.
la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo. Cubre todo nuestro pie. Empieza a subir por la pierna, cubriendo toda nuestra pierna, la rodilla, el muslo. Imaginamos cómo esa luz verde distensiona toda nuestra pierna izquierda. La sentimos y la soltamos. Ahora esa luz verde empieza a ingresar en nuestro tronco por la parte baja, cubriendo nuestro sexo, los glúteos, ingresando a nuestros órganos internos. Va cubriendo nuestro tronco de abajo hacia arriba, cada hueso de la columna vertebral, cada músculo de nuestra espalda, cada órgano interno. Va soltando nuestros hombros, el pecho, toda la parte interna de nuestro tronco. Imaginamos cómo cubre todo nuestro tronco, cómo lo relaja, cómo se aquieta, cómo se distensiona. Y lo soltamos. Ahora esa luz empieza a bajar desde el tronco hacia nuestro brazo derecho, cubriendo el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la palma y dorso de la mano, los dedos. Sentimos cómo cubre toda la parte interna y externa de nuestro brazo derecho y lo soltamos. Ahora empieza a bajar la luz verde desde el tronco hacia nuestro brazo izquierdo, cubriendo el brazo por dentro, por fuera, el codo, el antebrazo, la muñeca, toda la mano, cada uno de los dedos. Imaginamos cómo cubre todo nuestro brazo izquierdo y lo soltamos. Ahora esa luz verde empieza a subir desde el tronco hacia nuestro cuello, o sea, relajando, distensionando cada hueso de nuestro cuello, los músculos, tendones. Ingresa en nuestra cabeza, relajando, distensionando cada músculo de la cara, en nuestros pómulos, la nariz, la boca, los ojos, las orejas, toda la parte interna de la cabeza, nuestro cuero cabelludo. Y lo soltamos. Ahora le ordenamos a nuestro cuerpo físico. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Muy bien. Ahora pasemos a hacer nuestro estudio. Entonces, en esta primera parte vamos a identificar cómo es nuestra forma de ser. Acá vamos a hacer una lista de los comportamientos más comunes de nuestro diario vivir. Entonces, allí vamos a revisar dos aspectos, cómo somos cuando estamos solos y cómo somos cuando estamos acompañados. Entonces, vamos a ir anotando esos aspectos de nuestra personalidad, porque recordemos que nuestra personalidad se manifiesta en esos aspectos, incluso que llegan a ser más hipócritas cuando eh, estamos frente a algunas personas. O sea, por ejemplo, si alguien se encuentra frente a su jefe o frente a una persona de poder,
sea, que la persona le siente respeto por esos aspectos de la personalidad, donde siente que la persona está en una situación superior respecto a sus conceptos, pues entonces allí se va a conducir de una manera, pero cuando se encuentra con alguien de la familia ya en confianza, la persona se comporta de otra manera. Entonces, eso es lo que tenemos que ir revisando de nuestra personalidad, o sea, cómo somos eh, para, para el entorno de la gente y cómo somos cuando estamos en confianza. Entonces, vamos a anotar pues en los próximos, vamos a dar 4 minuticos para no hacer que la práctica se extienda mucho. Vamos a revisar durante 4 minuticos estos aspectos de cómo es nuestro comportamiento cuando estamos con personas de confianza y cuando estamos con personas que no son de nuestra confianza. Entonces vamos a revisar esos aspectos. Recordemos que a cada aspecto que vayamos viendo de nuestra personalidad debemos ir pidiendo muerte, Madre Divina, elimíname este yo.
Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a revisar el siguiente aspecto. Vamos a identificar qué conceptos se crearon desde mi niñez gracias a la imitación. Recordemos que hay a lo largo de nuestra niñez pues muchos conceptos que no que se crearon de sobre nuestra personalidad, así como veíamos en el ejemplo que se ponía de la recurrencia, donde no debo dejarme de los demás y eso pues nos va a llevar muchas veces a entablar discusiones o pleitos con otras personas. Entonces vamos a revisar muchos de esos conceptos que tenemos por personalidad. Eso como que no tenemos que dejarnos de nadie o de quién es exitoso es quien tiene dinero o de que tengo que estudiar para ser alguien en la vida o de que la familia es lo más importante o conceptos incluso como este que está acá que es muy importante, ese que dice todos tenemos defectos y así seremos siempre y nos deben aceptar así como somos, porque recordemos pues que muchas veces uno ve todos esos aspectos de la personalidad como si eso es lo que uno es y en realidad pues eso es parte de nuestros defectos psicológicos. Entonces hay que eliminar pues ese defecto que nos hace creer que eso es lo que somos también. Hay que trabajar mucho para aprovechar el tiempo. Entonces todos esos conceptos que hemos hecho desde que se fue formando nuestra personalidad, donde revisemos a qué es a lo que le dedicamos nuestro tiempo y nuestra energía, porque a eso es a lo que le damos valor de acuerdo a esos conceptos. Entonces, por ejemplo, aspectos donde uno pudiera decir, ¿y yo como para qué voy a hacer el trabajo de la conciencia si eso no me da dinero? Entonces, eso viene de un concepto que uno se haya hecho de que todo trabajo que yo deba hacer debe darme dinero. Entonces, allí hay muchos aspectos que tenemos que revisar donde qué es lo que puede hacer que no querramos sacar adelante nuestro trabajo interior. O sea, qué es aquello que de esos conceptos que tenemos de nuestra personalidad que no nos permiten tomar seriamente el trabajo de desarrollar nuestra conciencia de una manera firme. Entonces, vamos a revisar pues todos esos conceptos eh, que se formaron en ese lapso en que nuestra personalidad se fue formando por imitación. Entonces vamos a revisar eso durante los próximos 4 minuticos a partir de ahora.
Bien, vamos a pasar al siguiente ítem. Recordemos ir pidiendo muerte a cada detalle que vamos encontrando. Y también pues, recordemos que de todas maneras después que termine la práctica, pues cada uno puede revisar, ¿no? Entre los aspectos que haya revisado, pues si aún le consigue más detalles, pues muchísimo mejor. Entonces acá en este próximo vamos a revisar, a identificar cuáles son los conceptos más fuertes y por qué. Entonces, de esos conceptos que tenemos, de los que estábamos mencionando, pues vamos a identificar cuáles son esos tres que son más fuertes y preguntarnos por qué, para qué y cómo. Entonces, si uno de esos conceptos, pues entre los que vimos, pues no debo dejarme de los demás, pues vamos a preguntar por qué. Ah, porque entonces seríamos unos tontos o porque después la gente se va a aprovechar de nosotros o porque eh, eh, vamos a quedar en desventaja. Entonces, siempre recordemos que cuando hacemos una meditación reflexiva, estas preguntas de por qué, para qué y cómo siempre nos van a ayudar a indagar de qué se vale el defecto para manifestarse. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué nos ponemos a discutir con otra persona cuando no llegamos a un acuerdo? Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Ah, o sea, cómo el yo hace para manifestarse? Entonces, pues no, si me grita le grito, no, si me dice le digo, no, porque es que no me voy a dejar, porque es que uno tiene que hacerse respetar. Ajá, y hacerse respetar, ¿por qué? Entonces, a cada una de esas le vamos haciendo preguntas y siempre vamos consiguiendo pues más aspectos. En ese otro aspecto que puede ser quién es exitoso es quien tiene dinero, pues vamos a preguntar por qué. O sea, ¿por qué esa persona que tiene dinero debe ser considerada pues exitosa? Qué es lo que le vemos que lo puede hacer exitoso en ese sentido. Allí vamos a ir rompiendo esos conceptos porque eh, pues vamos a llegar a ver que en realidad para lo que venimos a la manifestación, que es a desarrollar la sabiduría que tienen los defectos psicológicos atrapados, pues en realidad el hecho de que una persona tenga dinero, pues simplemente tiene bien alimentado el yo rico. Ha alimentado esos defectos psicológicos del dinero, pues donde vive y existe en función de ese defecto psicológico. Entonces, pues una vez que empezamos a romper todos estos conceptos, pues vamos entonces eh, permitiendo que se desarrolle o que lleguemos a la comprensión de aquellas cosas que en realidad tienen importancia, que son los aspectos que no mueren con nuestra vida, que es pues nuestro propio ser interno. Porque todos los aspectos de la personalidad, recordemos que cuando el cuerpo muere, pues también muere la personalidad. O sea, todos esos títulos, renombres, conceptos de dinero, de posición económica, todo eso con la muerte, pues también desaparece. Cuando decimos que la familia es lo más importante, pues allí también tenemos que observar todos esos aspectos, o sea, por qué la familia es lo más importante. Entonces, ¿qué hay detrás de ese interés donde percibimos que la familia es lo más importante? Porque muchas veces lo que hay es ese interés de que haya una reciprocidad, o sea, de que, por ejemplo, yo como madre pues ayude a mis hijos y estoy esperando en que en algún momento mis hijos también me ayuden a mí. Y entonces allí vemos pues cómo no se desarrolla tampoco un amor desinteresado, sino que es un amor del ego que está condicionado a eso que estamos esperando de la otra persona. Entonces es aprender a ver pues cómo todo lo que tiene que ver con el ego produce es esto que vemos acá. O sea, uno creyendo que va hacia la felicidad, va con todos esos defectos poniéndonos resistencia porque estamos siempre esperando algo a cambio y creyendo que vamos hacia la felicidad cuando en realidad la felicidad es cuando soltamos cada uno de esos amarres que tenemos, cada uno de esos apegos que tenemos a cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces vamos a revisar pues cuáles son esos conceptos más fuertes y empecemos a preguntar y a cada detalle pues vayamos pidiendo a nuestra Madre Divina que lo elimine.
Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ítem para ir finalizando. Pues vamos a revisar cómo estos conceptos me hacen perder energía y tiempo en mi diario vivir. Entonces vamos a identificar diferentes escenas del diario vivir en las cuales estos conceptos nos impidieron trabajar sobre nosotros mismos y preguntarnos por qué. Entonces, en el ejemplo de no debo dejarme de los demás, pues vamos a ver pues cómo nos genera discusiones incluso con la pareja por culpa de este concepto. Y es que cuando llegamos a creer, porque incluso en las escrituras eh, enseñan a poner la otra mejilla, ¿no? Y muchas personas dicen, por este concepto de no dejarnos de los demás, muchas veces llegan a decir, no, es que Dios dijo que debemos ser mansos y entonces le agregan ellos, porque eso no está en las escrituras, le agregan, pero no debemos ser mensos. Y en realidad no, es que en realidad lo que Dios pide es que seamos mansos de corazón, o sea, que haya mansedumbre, que no, la mansedumbre es precisamente el llegar a comprender que no, no debemos estar esperando nada de otro. El que si otro nos lastima, pues, o sea, pongamos la otra mejilla, porque la otra persona pues está presa de su defecto psicológico. O si se empieza a generar la discusión, pues eliminemos los actores, porque recordemos que eso también lo veíamos en la conferencia de retorno y recurrencia, pues nuestra vida es una película que simplemente se repite y se repite. Y en la forma en que no eliminemos esos actores, pues la vida se va a seguir repitiendo, el error se va a seguir repitiendo. Entonces, cuando uno ante una situación como esta, donde se va a generar una discusión, pues sencillamente llegar a comprender que es una recurrencia, eliminar esos actores que nos van a llevar a pelearnos, a discutir, y de esa manera pues trascendemos esa recurrencia. Recordemos que es muy importante el que trabajemos respecto a todas estas recurrencias de iras. Una, porque en realidad pues la ira llega a consumirnos muchísima energía, llega a generar muchos daños en nuestro cuerpo vital, porque la ira genera el que en el cuerpo se dé una irrigación donde a nivel instintivo, que recordemos que es la parte de la salud de nuestro cuerpo, se alborotan muchas de nuestras larvas energéticas y eso come la parte energética de nuestro cuerpo. Entonces, por una parte, por eso, o sea, porque nos genera muchos daños a nivel del cuerpo físico, y también por el hecho de que, también lo dicen las escrituras, el que si estamos mal con una persona, pues debemos buscar el solucionar esa situación, no vaya a ser que, pues, eh, no recuerdo exactamente cómo dice la frase, pero algo así como que no vaya a ser que cuando lleguen a cobrarnos lo que corresponde, pues sigamos con ese saldo, o sea, con ese saldo de esa recurrencia pendiente. A que si uno se pone a paz y salvo con la ley, pues eliminando el defecto psicológico en uno y pagando el karma que tiene el defecto psicológico, pues ya uno hizo lo que a uno le corresponde para que no se siga manifestando el defecto psicológico en uno. Y en otro aspecto que también es muy importante, el por qué trabajar estos aspectos de la ira, estos aspectos que nos llevan o estos conceptos que nos llevan a discutir con otra persona, es que en el aspecto de la pareja, recordemos que este trabajo de la obra se hace con una pareja del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor. Entonces, para que se desarrolle ese amor con nuestra pareja, ese amor que no esté condicionado por el ego, pues debemos trabajar todos esos aspectos que nos llevan a pelearnos o a discutirnos o a ponernos en una actitud desarmónica con nuestra pareja. Porque recordemos que incluso hasta la prendida del fuego, esa parte que nos va a permitir empezar a crear internamente a través de la práctica del suprasexo, hasta esa prendida del fuego depende de una prueba de ira con nuestra pareja. Entonces, pues es aprender a observar que estos conceptos que nos llevan
a pelearnos o a discutir con otras personas e incluso con nuestra pareja, pues nos llegan a estancar muchísimo en el trabajo interior. Entonces vamos a revisar pues cómo cualquiera de estos conceptos que ya elegimos, pues cómo nos hacen perder energía y tiempo en nuestro diario vivir. En los próximos 4 minuticos. Iniciamos ahora. Bien. Bueno, eh, acá pues recordemos que cada uno pues puede, una vez que terminemos la práctica, pues revisar, ¿no?, si todavía pues le consigue algunos detalles más a este defecto psicológico, a estos detalles de defectos psicológicos, porque son pues todos aspectos de la personalidad,
y recordemos ir pidiendo muerte pues a cada uno de esos detalles encontrados. Vamos a terminar agradeciéndole a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina por habernos colaborado en la práctica. Vamos a hacerlo cada uno internamente. Y vamos a terminar la práctica con esta frase que dice: lo que no vemos los humanos es que todas las cosas de la personalidad pues tarde o temprano pasarán. Porque recordemos que era lo que comentábamos hace un momento, o sea, todos los aspectos de la personalidad, si la persona tiene dinero o no tiene dinero, si es profesional o no es profesional, que es abogado con magíster, que estudió en la NASA, que fue a la luna, que es astronauta, eh, que tiene 3 mansiones en una potencia mundial, en un país súper desarrollado. Todos esos aspectos que son de nuestra personalidad, pues sencillamente cuando la persona muere, allí también muere nuestra personalidad. Recordemos que eso es solo un vehículo energético para nuestros defectos psicológicos. Y cuando volvemos a la existencia, pues ya venimos con otro diseño electropsíquico, con otra personalidad. Entonces, pues nada de esto es algo que es duradero. Lo que es duradero es nuestro ser interno, que es lo que podemos desarrollar cuando empezamos a trabajar, pues, sobre todo nuestros defectos psicológicos de nuestra personalidad, y de esa manera, pues, entonces va saliendo lo que realmente somos, que es nuestro ser interno. Entonces, bueno, hasta acá la práctica. Vamos a revisar a ver si hay alguna pregunta. Mm, Bueno, veo que no. Vamos a dejarlo entonces hasta acá. Como siempre, bueno, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.